Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por el trabajo, por los difuntos,
Queridos hermanos, sin la existencia de la luz eléctrica, las casas de la época de Jesús se iluminaban con lámparas que se colgaban o ubicaban en lugares altos. Aludiendo a esa simple costumbre, Jesús enseña cómo es la luz de la palabra, que ilumina la casa de la propia persona cuando está a oscuras, devela los secretos y lleva a la humildad, para no creerse superiores ni juzgar a los demás con la propia y débil luz. La luminosa palabra nos hace generosos. Iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía hoy, en que recordamos al sacerdote y doctor de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, uno de los grandes pilares de nuestra teología cristiana. Esto, queridos hermanos, nos ayuda sobre todo a reflexionar cada vez más, a entender a través de la razón este gran misterio de Dios que se ha encarnado y que nos acompaña y que camina siempre con nosotros. Como dice Pedro justamente en su carta, tenemos que dar razón de nuestra propia fe. Queridos hermanos, con esta intención iniciamos nuestra Eucaristía y nos reconocemos pecadores ante el Señor. Hoy perdóname. Hoy por siempre, sin mirar en la mentira, el vacío en nuestras vidas, nuestras faltas de amor y caridad. Hoy perdóname. Hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido, hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Oración. Dios nuestro, que hiciste de Santo Tomás de Aquino un modelo de santidad y de doctrina, concédenos la gracia de comprender sus enseñanzas e imitar sus ejemplos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, tenemos plena seguridad de que podemos entrar en el santuario por la sangre de Jesús, siguiendo el camino nuevo y viviente que Él nos abrió a través del velo del templo. Que su carne
También tenemos un sumo sacerdote insigne al frente de la casa de Dios. Acerquémonos entonces con un corazón sincero y llenos de fe, purificados interiormente de toda mala conciencia y con el cuerpo lavado por el agua pura. Mantengamos firmemente la confesión de nuestra esperanza, porque aquel que ha hecho la promesa es fiel. Velemos los unos por los otros para estimularnos en el amor y en las buenas obras. No desertemos de nuestras asambleas, como suelen hacerlo algunos. Al contrario, animémonos mutuamente, tanto más cuanto que vemos acercarse el día. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Felices los que buscan al Señor. Felices los que buscan al Señor. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes, porque Él la fundó sobre los mares, Él la firmó sobre las corrientes del océano. Felices los que buscan al Señor. ¿Quién podrá subir a la montaña del Señor y permanecer en su recinto sagrado? El que tiene las manos limpias y el corazón puro, el que no rinde culto a los ídolos, ni jura falsamente. Felices los que buscan al Señor. Él recibirá la bendición del Señor, la recompensa de Dios su Salvador. Así son los que buscan al Señor, los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Felices los que buscan al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a la multitud: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? Porque no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Y les decía: presten atención a lo que oyen, la medida con que midan se usará para ustedes, y les darán más todavía, porque al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en este día tan especial, ¿verdad?, en que recordamos, en esta memoria obligatoria de nada más y nada menos que Santo Tomás de Aquino, este gran filósofo, teólogo, pero sobre todo un gran santo. Esto es lo más importante que nosotros hoy tomamos para nuestra vida, este pastor insigne, que según la tradición dice que para escribir la Suma Teológica, o sea, definir a Dios, ir escribiendo sobre Dios, que es tan difícil, ¿verdad?, porque esto es teología, esto es utilizar la razón, pero desde un alma, desde un corazón profundo que mira más allá desde el aspecto trascendental. Dice que lo hacía frente al sagrario. Se ponía en su pequeña capilla frente al sagrario a meditar, a reflexionar e ir escribiendo. Meditaciones profundas y sobre todo conocimiento profundo, lo que nos deja Santo Tomás de Aquino.
Ojalá, ¿verdad, queridos hermanos? Y ahí tende a aunque sea pechamí, yahuereco, de toda esta reflexión y de toda esta capacidad intelectual de Santo Tomás de Aquino. Es una maravilla, ¿verdad? Les invito a leer algunas obras. Hoy en día es tan fácil, ¿verdad?, de entrar ahí por medio de las redes sociales, de internet, buscar un poco Pemoyú Santo Tomás de Aquino, obras, no sé, pongan así algo por el estilo, PDF, PGK, PGSHA. Hay muchas obras entonces que podemos leer y que nos pueden enriquecer, queridos hermanos. Nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios que dice justamente a través de San Pedro, cuando dice que tenemos que dar razones de nuestra fe. Santo Tomás de Aquino justamente pertenecía a la orden de los predicadores, es decir, de los dominicos. Entonces, tenemos que pedir también para nosotros, para cada uno de nuestros sacerdotes, para cada uno de nuestros agentes de pastoral, que se sientan fortalecidos, que se sientan enriquecidos, queridos hermanos, para dar una buena transmisión de esa teología de Dios. Porque Theos Logos, ese tratado sobre Dios, ese descubrir a Dios, como dice Pedro, vuelvo a insistir, también a través de la razón, es decir, una buena explicación. No podemos quedarnos, según Santo Tomás de Aquino, simplemente en lo mágico como pensando que todo nos viene del exterior, como fuerzas ocultas, ¿verdad?, que vienen desde afuera y que nos hacen cambiar la vida. La vida cambia en la medida en que nosotros tomamos responsabilidad sobre estas riquezas personales que el Señor ya nos ha dado. Dios nos ha dotado de cosas tan lindas, tan hermosas, que ya lo tenemos. Y esto es lo que tenemos que comenzar a desarrollarlo. Desde que hemos nacido, desde la creación, entonces nosotros tenemos los elementos para ser buenos cristianos y honrados ciudadanos, es decir, ser felices en esta vida y ciertamente en el más allá después, en la medida en que nosotros lo hacemos bien, porque el cielo lo comenzamos desde aquí. Y bueno, fijémonos entonces en la palabra del Señor que nos dice en este día, desde el capítulo 4 de San Marcos, del 21 al 25. Nosotros entonces, con nuestra fe, con este conocimiento, pero no simplemente un conocimiento intelectual de reflexión, hoy insistimos en eso, al recordar a Santo Tomás de Aquino. Pero desde aquí, atención, nosotros lo que tenemos que ser es como en esta pregunta que aparece hoy: ¿acaso se trae una lámpara para ponerla debajo de un cajón o debajo de la cama? Debajo de una cama, silla o lo que sea. No, nosotros sabemos muy bien, esa luz que nosotros recibimos, lo primero que hacemos es ponerlo en lo alto, para que pueda iluminar, Esta comparación del Evangelio es tan hermosa. ¿Por qué esta comparación es así tan linda y tan hermosa? Porque justamente nos está diciendo que en este camino y en este esfuerzo por comprender, por conocer al Señor, es esencial y fundamental en nuestra vida. Así como Santo Tomás de Aquino fue capaz entonces de entender la propuesta de Dios, porque eso es prácticamente lo que nosotros hoy estamos celebrando con Santo Tomás, esa capacidad o ese desarrollo de la capacidad que él recibió de parte de Dios. Esto es una invitación para todos nosotros, ¿verdad?, a desarrollar también todas las capacidades y riquezas que el Señor nos ha dado, con que fuimos dotados por el Señor para anunciar la buena noticia, para anunciar y vivir nuestra propia dignidad. Entonces, por eso nos dice, ustedes tienen que estar ahí arriba, como esa lámpara que se pone arriba, no para guardarla debajo del cajón, no para guardarla debajo de la cama. Y dice, continúa justamente la segunda partecita. ¿No es más bien para colocarla sobre el candelero? El candelero, entonces, es aquel que nos va a soportar desde la altura y así entonces vamos a poder nosotros iluminar. Eso significa también para nosotros trascendencia, queridos hermanos.
Nosotros podemos iluminar en la medida en que somos iluminados por Dios y en la medida en que nosotros también podemos vivir esto mismo que recibimos de Dios como luz para los demás. No hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba manifestarse. Es decir, aquí están las consecuencias de nuestras acciones. Eso es lo que quiere decir, ¿verdad? Nada oculto que no deba ser revelado. Da es porque endere ya poca ñejabe, apello yecuata o lo que sea. Que también, sí, es cierto, también podemos entenderlo así. Pero aquí hay algo mucho más profundo, ¿verdad? De lo que el Señor nos está queriendo decir. Eso oculto que será revelado quiere decir que las consecuencias de nuestras acciones después se van viendo poco a poco. Consecuencias de nuestras acciones. Es como decir, yo quiero enseñar inglés dentro de 5 años. Bueno, vamos a ver qué tengo que hacer. Y tengo que comenzar a estudiar inglés. Yo dentro de 5 años voy a ver si llego o no llego al objetivo. Si yo nunca estudio, entonces nada, yo le digo a mi mamá todo el día, sí, estoy estudiando, mamá, sí, estoy estudiando. Nunca andas en la escuela, ¿ve? Nunca te estudié. Oye, pagás la mensualidad, la estudias, porque dentro de 5 años yo voy a ser un gran profesor. Pero nunca andas pues. Entonces, no hay cosa que no será revelada, pero en este sentido, ¿entienden? Y esto es lo que tenemos que entender. Nuestra propia acción, queridos hermanos, lo que nosotros hacemos, estas acciones nuestras de nuestra vida, después se verán en el futuro como consecuencia de cómo nosotros tomamos o no en serio nuestro propio caminar. Pidamos entonces hoy, por intercesión de Santo Tomás de Aquino, que seamos iluminados por el Señor, que podamos entender este gran misterio y sobre todo desde esta revelación profunda de la teología, de la razón, podamos seguir mejor al Señor. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que la palabra de Dios ilumine las necesidades del mundo hoy y encuentre en ella la verdad de la vida. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que encuentren la sabiduría y la luz necesaria para comprender los desafíos actuales. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros enfermos, para que reciban la atención necesaria y sean apoyados por los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que se fomente la oración por las vocaciones en las familias y en los grupos pastorales. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que tengamos la conciencia crítica y el compromiso social de los demás. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestros difuntos, para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre. Oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte en público y aquellas que tenemos nosotros en nuestro corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer. Todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza, nuestro dolor y amor. Deja que nuestras manos lleguen a ti. El pan que es tierra, fruto y trabajo, tu cuerpo ya será.
dánoslo y nuestra vida renacerá. El vino convertido en tu sangre, dánoslo a beber, y se hará fecundo nuestro dolor. Como el pan, el vino que se transforman en este altar, transforma nuestras vidas y nuestro hogar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Dios Todopoderoso, recibe con agrado este sacrificio que te ofrecemos en la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que sus enseñanzas nos impulsen a alabarte con todo nuestro ser. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de Santo Tomás de Aquino, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su doctrina y su palabra, y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro arzobispo y con todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala, Señor, a su perfección por la caridad. Y acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, la Virgencita de Caacupé, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha alegría y con mucha devoción, vamos a decir aquella oración que Jesús mismo nos ha enseñado para que su reino esté en medio de nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y la definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros, miembros de esta comunidad: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a lo que hoy hemos reflexionado en tu Evangelio, Señor, concédenos la paz, la alegría, la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, nos damos un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Yo siento, Señor, que tú me amas, y siento, Señor, que te puedo amar. Háblame, Señor, que tu siervo escucha. Háblame, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Te alabo, Jesús, por tu grandeza, y gracias te doy por tu gran amor. Heme aquí, Señor, para acompañarte. Heme aquí, ¿qué quieres de mí? Señor, tú has sido grande para mí. En el desierto de mi vida, háblame. Yo quiero estar dispuesto a todo. Toma mi ser, mi corazón es para ti. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Por eso canto tus maravillas, por eso canto tu amor. Oración final. Te pedimos, Padre, que a tus hijos alimentados con Cristo pan de vida, también los instruyas por Cristo verdadero Maestro, para que en la fiesta de Santo Tomás de Aquino reciban tu verdad y la realicen en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Y nos consagramos a nuestra Madre, la Virgencita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Queridos hermanos, hemos concluido nuestra Eucaristía. Podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo
de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Quiero caminar contigo, María, Madre en el dolor y en la alegría. Tú que fuiste fiel hasta el extremo, fiel en la cruz, fiel a Jesús. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, a ti María depositó su confianza. Cristo contigo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. En el año de la palabra, Ñande Yarañe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tú lo tuviste más cerca que nadie. Llevaste en tu vientre al mismo Jesús, con él compartiste hasta tu sangre, que años más tarde derramó en la cruz. Un solo corazón, un solo latido entre tú y el Señor. Escuchar tus palabras es hacer lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor. Estar cerca tuyo, Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús.
lo que Él nos diga. Caminar a tu lado es caminar junto al Señor, estar cerca tuyo. Madre mía, es estar más cerca de Jesús, más cerca de Jesús. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.